En este video vamos a resolver 4 ejercicios de fuerzas concurrentes. Vamos a aplicar los conceptos de reducción, de equilibrio y te lo voy a mostrar paso a paso para que no te equivoques en tus ejercicios. Doy inicio con este video a la playlist de práctica de estabilidad 1, espacio donde iremos avanzando en paralelo a la teoría con ejercicios prácticos, para entender la aplicación de los conceptos. Avanzaremos de forma ordenada en relación a la teoría e iremos aumentando la dificultad progresivamente. Sin más preámbulos, comencemos. Ejercicio 1. Tenemos dos vectores, F1 y F2, aplicados sobre un cuerpo rígido con puntos de aplicación en A y en B, de los cuales conocemos, además de sus argumentos respecto a un plano horizontal, sus magnitudes, las cuales son 35 kN para la primera fuerza y 42 kN para la segunda. El problema nos pide hallar un sistema equivalente compuesto por una única fuerza que represente los mismos efectos mecánicos sobre el cuerpo rígido. En principio, tenemos un primer vector, de magnitud 35 kN, que describe un ángulo de 30 grados respecto de un eje de referencia X, y un segundo vector, de 42 kN, cuya dirección describe un ángulo de 70 grados respecto también a un plano horizontal. En primer lugar, voy a aplicar el teorema de transmisibilidad de una fuerza para desplazarlas sobre sus rectas de acción y definir un punto de concurrencia. Es decir, voy a trasladar a la fuerza F1 a través de su recta 1, 1 y a la fuerza F2 a través de su recta 2, 2 hasta hacerlas coincidir en el punto O, de la siguiente manera. Así planteado el ejercicio, no es más que un problema de reducción de fuerzas concurrentes en el plano, y para resolverlo, sabemos que podemos aplicar 3 métodos de reducción. Para. Si tenés dudas con respecto a los métodos de reducción de sistema de fuerzas concurrentes en el plano, te dejo un videito en la descripción donde te detallo este tema en profundidad. Seguimos. Voy a utilizar entonces dos ecuaciones de proyección respecto de dos ejes no coincidentes ni paralelos para obtener la resultante. Por lo tanto, voy a plantear lo siguiente. Nosotros sabemos que la componente en X de la resultante es igual a la proyección del sistema sobre este eje. Por lo tanto, esto va a ser igual a la sumatoria desde I igual a N de cada una de las fuerzas del sistema por el coseno de su argumento. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la intensidad de la fuerza 1 por el coseno de su argumento más la intensidad de la fuerza 2 por el coseno de su argumento. Si aplicamos el mismo razonamiento, pero en vez de proyectarlo sobre el eje X, lo proyectamos sobre el eje Z, vamos a tener que la componente en Z va a ser igual a la sumatoria de cada una de las fuerzas por el seno de su argumento, y esto va a ser igual a la intensidad de la primera fuerza por el seno de su argumento, más la intensidad de la segunda por su respectivo argumento. Si reemplazamos estas ecuaciones por sus respectivos valores, la primera da 44,67 kN y la segunda 56,98 kN. De esta forma, tenemos las componentes que definen a la resultante respecto de dos ejes ortogonales. Si escribimos a la resultante de forma vectorial, esto va a ser 44,67 en Y más 56,98 en Z. Todo esto kilonewton. En este punto, podemos saber la magnitud de la fuerza R, que será la resultante R va a tener una magnitud igual a la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado, que reemplazando por los valores, esto da 72,4 kN. El punto de aplicación es conocido por la naturaleza de los sistemas de fuerzas concurrentes, pero nos falta definir su dirección. Para ello, aplicaremos las reglas de los cosenos directores. Por lo tanto, sabemos entonces que el coseno de θ r va a ser igual a la intensidad de la componente en X sobre la intensidad de la resultante. Si despejamos el ángulo, esto va a ser igual al arcoseno del mismo argumento, y esta ecuación nos da 52 grados. Como R sub X es positivo y R sub Z es negativo, sabemos que estamos en el primer cuadrante, por lo que el ángulo 52 se mide en sentido antihorario. Finalmente, tenemos todos los datos de la resultante R que producen los mismos efectos mecánicos
que las fuerzas F1 y F2. Ejercicio 2. Tenemos un barco que se quedó varado en el medio del agua y dos remolcadores que tiran del mismo unidos por una cuerda infinitamente rígida, como se muestra en la figura. La posición de los remolcadores es la indicada en el dibujo. El remolcador 1 puede como máximo ejercer una fuerza P de 76 kN. Y el segundo remolcador, debido a que es más chico, solo puede ejercer una fuerza Q de 52 kN. Considerando que ambos remolcadores trabajan a máxima potencia, definir la resultante R aplicada sobre el barco. Al igual que antes, nos encontramos en un problema de reducción de fuerzas concurrentes en el plano. En este caso, únicamente conocemos las magnitudes de las fuerzas P y Q, pero debido a que son conocidas las posiciones de los remolcadores, podemos calcular los ángulos directores. Comencemos por el remolcador 1. Voy a definir este ángulo como θ1, el cual lo calculamos por trigonometría. La tangente del ángulo es igual al opuesto sobre adyacente, por lo tanto, la tangente de θ1 va a ser igual a la posición 1 en Y sobre la posición 1 en X. Despejando θ1 va a ser igual a arco tangente de Y1 sobre X1. Voy a definir θ2 para el remolcador 2. Y con el mismo criterio anterior, voy a calcular que θ2 va a ser igual a arco tangente de la posición en Y2 sobre la posición en X2. Reemplazamos estas ecuaciones por los valores y obtenemos que θ1 vale 63,4 grados y que θ2 26,6. Conocidos los argumentos, podemos calcular las componentes según dos ejes ortogonales X y Z para cada fuerza. Las componentes de P van a valer P sub X es igual a P coseno de θ1, P sub Z va a ser P por seno de θ1 y lo mismo para Q. Si reemplazamos por sus valores, esto vale 34 kN, 67,9, 46,5 y 23,2. Si escribimos ambas fuerzas entonces de forma vectorial, valen P es menos 34 en dirección Y, menos 67,9 en dirección K, todos estos son kilonewton, y Q vale 46,5 en Y, más 23,2 en K. Si sumamos miembro a miembro, vamos a obtener la resultante R, que vale 12,5 en Y, menos 44,7 en K. Ahí tenemos el vector resultante. La magnitud del vector la calculamos como antes a través de Pitágoras. R va a ser igual a la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Esto vale 46,4 kN y su argumento, al igual que antes, θr, va a valer el arcoseno de R sub X sobre R. Y esto da 74,4 grados. Y así queda definida la resultante del problema. Ejercicio 3. En una refinería tenemos un motor que pesa 500 Newton y necesitan suspender el equipo por motivos de mantenimiento. Para ello, utilizan dos poleas con cadenas que describen ángulos de 35 grados para la primera y 50 grados para la segunda respecto de un plano horizontal. Ese equipo debe permanecer estático a una altura razonable para que puedan realizar las tareas de mantenimiento. Inciso A. Considerando que las cadenas detrás de las poleas se encuentran ancladas en puntos infinitamente rígidos, determinar las fuerzas en ambas cadenas. Inciso B. Un ensayo de resistencia y atracción aplicado sobre las cadenas utilizadas dan como resistencia máxima 300 Newton. Indicar si esas cadenas son capaces de suspender el equipo. Comencemos con el primer inciso. Estamos frente a un problema de equilibrio de fuerzas concurrentes en el plano. Por lo tanto, debemos aplicar las condiciones necesarias y suficientes para garantizarlo. En este caso, voy a utilizar una ecuación de proyección y otra ecuación de momentos respecto a un punto. Como centro de momentos, voy a elegir un punto O ubicado a 2 metros a la derecha del punto de concurrencia. Y voy a plantear
mi primera condición de equilibrio, que va a ser una condición de momentos. Voy a decir que la sumatoria de los momentos de cada fuerza respecto al punto O va a ser igual que 0. Fíjense que las componentes horizontales, tanto de F1 como de F2, no producen momento. Y para las componentes verticales, voy a utilizar la regla de la mano derecha para definir su signo. Entonces, esto va a ser igual a menos F1 por seno de θ 1 por 2 metros, menos F2 por el seno de θ 2 por 2 metros, más P, que es el peso del equipo, por 2 metros, igual a 0. Esta es mi ecuación 1. Mi segunda condición va a ser una ecuación de proyección respecto del eje X, ya que este no es normal a la recta definida entre el centro de momentos y el punto de concurrencia de las fuerzas. Voy a plantear entonces que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual que 0. Y esto es igual a menos F1 coseno de θ 1 más F2 coseno de θ 2 es igual que 0. Y esta es mi segunda condición. De la ecuación 2 voy a despejar la magnitud de la fuerza 2. Es decir, F2 vale F1 coseno de θ 1 sobre coseno de θ 2. Y voy a reemplazar ese valor de F2 en la primera ecuación, desarrollando menos F1 por seno de θ 1 por 2 metros, menos reemplazo por el valor de F2, es decir, F1 coseno de θ 1 sobre coseno de θ 2, todo esto por seno de θ 2 por 2 metros, más P por 2 metros es igual que 0. Fíjense que tenemos seno de θ 2 sobre coseno de θ 2, eso voy a reemplazarlo por el valor de la tangente. Seguimos desarrollando, menos F1 seno de θ 1 menos F1 coseno de θ 1 tangente de θ 2 más P es igual que 0. Fíjense que todos los 2 metros, la distancia al centro de momentos, las puedo quitar de la ecuación, porque está igualada a 0, puedo sacar factor común y sacarla, y eso nos queda como una ecuación de proyección, ¿sí? Eso es una característica de este tipo de sistemas. Cuando planteamos una condición de equilibrio con una ecuación de momentos, las distancias siempre se van a poder simplificar y queda entonces como una ecuación de proyección. Finalmente, despejamos la fuerza F1, sacamos factor común y despejamos. Esto va a ser igual a P sobre seno de θ 1 más coseno de θ 1 tangente de θ 2. Si reemplazamos por sus valores, esto nos da 322,62 newton, y este valor de F1, si lo reemplazamos en la ecuación 2, que es F2 vale F1 coseno de θ 1 sobre coseno de θ 2, esto nos da 411,14 newtons. Fíjense que hemos sacado las fuerzas en ambas cadenas, que es lo que nos pedía el inciso A, pero con respecto al inciso B, sabemos que el ensayo de atracción indicaba que cada una aguanta como máximo 300 newton. Estamos viendo que con esa configuración de poleas y con estas cadenas no va a ser posible suspender el equipo. Ejercicio número 4. Tenemos una biela AB articulada en su extremo inferior y libre en su extremo superior. Sobre la biela están aplicadas dos fuerzas. Una fuerza P1 de 5 kN, cuya dirección describe un ángulo de 40 grados con horizontal, y otra fuerza P2 desconocida, cuya dirección describe un ángulo de 60 grados con horizontal. Se pide calcular la magnitud de la fuerza P2 de tal forma que exista resultante, pero que la misma tenga la dirección de la biela. Nuevamente, estamos frente a un problema de reducción. La biela, al estar articulada en A, puede girar libremente respecto de ese punto, y la idea del problema es garantizar aplicar una fuerza P2 de forma tal que al componerla con P1 existe una resultante coincidente con el eje de la biela para que la biela no se mueva. Como son conocidas las dos direcciones de las fuerzas componentes del sistema, claro está que la fuerza resultante va a tener dirección ascendente. Voy a plantear entonces las dos condiciones de proyección respecto de dos ejes, X y Z.
yo sé que la componente r sub x va a ser igual a r coseno de tita, y esto va a ser igual a la primera fuerza por el coseno de su argumento, menos la segunda fuerza por el coseno de su argumento. Esta es mi ecuación 1. Y a su vez, sé que la componente en z va a ser igual a r seno de tita, y esto a su vez es igual a la primera componente por el seno de su argumento, más la segunda componente por el seno de su argumento. Ecuación 2. De la primera ecuación voy a despejar la magnitud de P2. Es decir, P2 va a ser igual a P1 coseno de tita menos R coseno de tita R, todo dividido coseno de tita 2. Y voy a reemplazar ese valor en mi ecuación 2. Desarrollando, la ecuación 2 queda como R seno de tita R, esto va a ser igual a P1 seno de tita 1 más seno de tita 2, todo esto por P2, pero P2 vale P1 coseno de tita 1 menos R coseno de tita R, todo dividido coseno de tita 2. Fíjense que acá aparece la tangente de tita 2, continúo desarrollando, R seno de tita R es igual a P1 seno de tita 1 más tangente de tita 2 por P1 por coseno de tita 1 menos tangente de tita 2 R coseno tita R. Voy a pasar este último término sumando del otro lado, voy a sacar factor común, voy a despejar R. Me queda que R vale P1 por seno de tita 1 más tangente de tita 2 por coseno de tita 1, todo dividido seno de tita R más tangente de tita 2 por coseno de tita R. Si reemplazamos esta última ecuación por sus valores, esto va a dar 6,43 kN, y utilizando este valor de R reemplazado en P2, obtenemos el valor de P2. P2 era igual a P1 coseno de tita 1 menos R coseno de tita R, todo dividido coseno de tita 2, y si reemplazamos por sus valores, P2 vale 3,26 kN. Esto significa que para que la biela tenga una resultante cuya dirección coincida con su eje, debemos aplicar una fuerza P2 que vale 3,26 kN en la dirección indicada en la figura. Con estos 4 ejercicios vimos cómo reducir y equilibrar un sistema de fuerzas concurrentes en el plano. Ya tenés las herramientas básicas para empezar a resolver tus propios ejercicios. En el próximo video vamos a ver casos más desafiantes. Esto fue Civilizados, donde construimos conocimiento.